Biomecánica del raquis general y disco intervertebral. Generalidades. El raquis es un tallo longitudinal óseo resistente y flexible. Se extiende desde la cabeza, la cual sostiene, hasta la pelvis que la soporta. Ha estado siempre constituido por huesos cortos apilados los unos sobre los otros y móviles los unos en relación a los otros. Estos huesos son las vértebras. Tenemos aproximadamente de 33 a 35 vértebras divididas en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. El sacro está constituido por la fusión de 5 vértebras sacras que se integran en la cintura pélvica. El coxis articulado con el sacro formado por 4 a 5 pequeñas vértebras coxígeas. Nuestro raquis va a formar parte del neuroeje. Este va a envolver y protege la médula espinal, lo cual le va a dar una función de protector flexible y eficaz. Curvas del raquis en conjunto. En el plano sagital se presentan 4 curvas que son de abajo arriba. Curva sacra, esta será fija debido a la soldadura definitiva de las vértebras sacras. Esta curva es de concavidad anterior. La curva lumbar, también denominada lordosis lumbar, de concavidad posterior, más o menos pronunciada. La curva torácica, denominada también cifosis torácica, sobre todo cuando es muy pronunciada, presenta una convexidad posterior. Por último, la curva cervical o lordosis cervical, de concavidad posterior, generalmente más pronunciada cuanto mayor es la cifosis torácica. La constitución de una vértebra tipo está formada por dos partes principales: el cuerpo vertebral por delante, el arco posterior por detrás. El cuerpo vertebral es la parte más gruesa, abultada de la vértebra. Tiene forma cilíndrica, menos alta que ancha, con cara posterior cortada. El arco posterior tiene forma de herradura, formado a cada lado por los pedículos anteriormente, los pedículos, y láminas posteriormente. Una saliente medio y posterior llamada apófisis espinosa. Dos eminencias horizontales y transversales que son las apófisis transversas. Y 4 salientes verticales, las apófisis articulares. Aquí son 2 y las otras 2 son estas, y son las que van a formar junto con la otra vértebra las articulaciones zigapofisarias. En total tenemos tenemos 7 apófisis. Los elementos de las articulaciones. Vamos a tener en primer lugar a las sínfisis intervertebrales. Estas son las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Las superficies articulares son las caras intervertebrales, superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Como medios de unión tenemos el disco intervertebral y ligamentos. Los ligamentos van a ser tensores pasivos. También participan tensores activos, que son los músculos. El ligamento longitudinal anterior y posterior. El anterior se extiende de la base del cráneo hasta el sacro, en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. El posterior, que es en la cara posterior de los cuerpos, se extiende desde la apófisis basilar del hueso occipital hasta el canal sacro, y aquí los tenemos representados en color morado: el anterior, y este es el posterior. Después vamos a encontrar a las articulaciones zigapofisarias. Estas van a ser de tipo artroidea en la región cervical y torácica, y tipo trocoide en la región lumbar.
En cada una de estas articulaciones, la apófisis articular inferior de una vértebra sería esta, la inferior, se une a la apófisis articular superior de la vértebra situada inferiormente. Entonces, esta sería nuestra apófisis articular superior y esta la inferior. La forma y orientación varía en cada región del raquis. Esta articulación va a presentar como medio de unión los ligamentos capsulares que refuerzan a una cápsula. Este será un ligamento anterior y uno posterior. La unión de las láminas de los arcos vertebrales. Las láminas. Las láminas de los arcos vertebrales están unidas entre sí desde el axis hasta el sacro por ligamentos elásticos, gruesos y muy resistentes, denominados ligamentos amarillos, a causa de su color. Son dos ligamentos, uno derecho y uno izquierdo. Unión de las apófisis espinosas. Están unidas entre sí por el ligamento interespinoso y por el ligamento supraespinoso. El ligamento interespinoso se inserta por sus bordes superior e inferior de las apófisis espinosas correspondientes. Lo tenemos representado con color verde. Este es el ligamento interespinoso. El ligamento supraespinoso se extiende a lo largo de toda la columna vertebral, posterior a las apófisis espinosas y a los ligamentos interespinosos. Este es nuestro ligamento supraespinoso. La unión de las apófisis transversas están unidas entre sí por ligamentos intertransversos, representados de color naranja. Estos son los medios de unión y las superficies articulares que vamos a encontrar a lo largo de nuestra columna vertebral. Divisiones funcionales de una vértebra. En una visión lateral del raquis se distinguen las distintas divisiones funcionales de una vértebra. El cuerpo vertebral que se integra en el pilar anterior desempeña una función principalmente de soporte. El arco posterior que sujeta las apófisis articulares cumple una función dinámica. En sentido vertical encontramos un segmento pasivo constituido por la vértebra misma y un segmento móvil formado por delante atrás por el disco intervertebral y el agujero de conjunción, las articulaciones higapofisarias, el ligamento amarillo y ligamento interespinoso. Es así como se producen los movimientos de la columna vertebral. La amortiguación de las fuerzas de compresión es a la vez pasiva y activa, ya que hay una relación funcional entre el pilar anterior y posterior que queda garantizado por los pedículos vertebrales. Así, y si consideramos la estructura trabecular de los cuerpos vertebrales y de los arcos posteriores, se puede comparar cada vértebra a una palanca de primer grado, denominada interapoyo. La articulación cigapofisaria va a desempeñar la función del punto de apoyo. Este sistema de palanca permite amortiguar las fuerzas de compresión axial sobre la columna. Amortiguación indirecta y pasiva en el disco intervertebral. Está representado con el número 2. La amortiguación indirecta y activa en los músculos de las correderas vertebrales, representada con el número 3. Todo esto mediante las palancas que forma cada arco posterior. La estructura de este disco consta de dos partes. Una parte central, el núcleo pulposo, representado con la letra N. Es una sustancia
de gelatina transparente compuesta por un 88% de agua y por tanto muy hidrófila y formada químicamente por una sustancia fundamental a base de mucopolisacáridos. No hay vasos ni nervios en el interior del núcleo pulposo, que sin embargo está tabicado por tractos fibrosos que parten de la periferia. También una parte periférica llamada anillo fibroso, conformado por una sucesión de capas concéntricas cuya oblicuidad está cruzada cuando se pasa de una capa a la continua. En, en la imagen 31 se puede constar que las fibras son verticales en la periferia y que cuanto más se aproximan al centro son más oblicuas. En el centro, en contacto con el núcleo pulposo, las fibras son casi horizontales y describen un largo trayecto helicoidal de una meseta a otra. El núcleo pulposo comparado a una rótula. Vamos a considerar al núcleo pulposo se comporta como una canica intercalada entre dos planos. Este tipo de articulación denominada de rótula permite tres clases de movimiento: flexión, extensión, inflexión lateral y movimientos de rotación. Los movimientos en torno a la canica se añaden movimientos de deslizamiento de una meseta sobre la otra a través de la esfera. Todo esto al mismo tiempo que el núcleo pulposo se desliza ligeramente en el sentido del movimiento y se aplana del lado del que se aproximan las mesetas. Bueno, vamos a representar el comportamiento del núcleo con este modelo, que durante la flexión la meseta superior se desplaza ligeramente hacia adelante, mientras que en la extensión el desplazamiento se lleva a cabo hacia atrás. Flexión, extensión. Durante la inflexión lateral, el deslizamiento se produce hacia el lado de la inflexión. Sería de esta forma, ya sea inflexión hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Durante la rotación, el deslizamiento de la meseta superior se acontece en el lado de la rotación. Si se realiza una rotación hacia el lado izquierdo, la meseta va a ir hacia esa dirección y viceversa. Izquierdo y derecho. En resumen, tenemos que este tipo de articulación ofrece una gran posibilidad de movimientos, exactamente 6 grados de libertad. Flexo-extensión 2, inclinación a cada lado son 2 y rotación derecha e izquierda. El núcleo pulposo actúa como distribuidor de la presión en sentido horizontal sobre el anillo fibroso, de modo que el núcleo pulposo soporta el 75% de la carga y el anillo fibroso el 25%. La presión en el centro del núcleo pulposo no es nula, incluso cuando no hay una carga. Esta presión se debe al estado de hidrofilia que hace que se hinche dentro de su compartimiento inextensible. Así se crea un estado de pretensión, que lo vamos a denominar cuando a un estado de tensión previa lo sometemos a una carga. Es así como la pretensión del disco intervertebral le permite
permite resistir mejor a las fuerzas de compresión y de inflexión. Y debemos de recalcar que el anillo fibroso y el núcleo forman una pareja funcional. Su eficacia depende de la integridad de ambos elementos. Comportamiento del disco intervertebral en los movimientos de extensión. Representada en la figura 62, la vértebra superior se desplaza hacia atrás, el espacio intervertebral disminuye por atrás y el núcleo pulposo se proyecta hacia adelante. De modo que se desplaza hacia las fibras anteriores del anillo fibroso, aumentando su tensión, tirando de la vértebra superior a su posición inicial. Durante la flexión, la figura 63, la vértebra superior se desliza hacia adelante y el espacio intervertebral disminuye en el borde anterior. El núcleo pulposo se desplaza hacia atrás, de modo que se sitúa sobre las fibras posteriores del anillo fibroso, aumentando la tensión del mismo. Aquí aparece un mecanismo de autoestabilización debido a la acción conjugada de la pareja núcleo pulposo-anillo fibroso. Durante las fuerzas de inflexión lateral, la vértebra superior se inclina hacia el lado de la inflexión. El núcleo pulposo se ve entonces desplazado hacia el lado de la convexidad de la curva. De ahí la autoestabilización. En los movimientos de rotación axial, las fibras del anillo fibroso, cuya oblicuidad se opone al sentido del movimiento de la rotación, se tensa. Por el contrario, las fibras de las capas intermedias, cuya oblicuidad es inversa, se distienden. La tensión es máxima en las capas centrales, cuyas fibras son las más oblicuas. En este caso, el núcleo pulposo está fuertemente comprimido y su tensión interna aumenta proporcionalmente en el grado de rotación. Se entiende entonces que el movimiento que asocia la flexión y la rotación axial tiende a desgarrar el anillo fibroso al tiempo que, aumentando su presión, expulse el núcleo pulposo hacia atrás a través de las fisuras del anillo fibroso. Las amplitudes totales de los movimientos. De inflexión vamos a tener de 75 a 85 grados. De extensión, un total de 140 grados y de flexión 110 grados. En el movimiento de rotación, esta va a alcanzar apenas los 90 grados.